El pueblo hebreo, a pesar de su reducido tamaño y su escaso poder militar, logró superar cada adversidad gracias a su firme convicción de sentirse el pueblo elegido por Dios. La historia y memoria de este pueblo están descritas en la Biblia, el libro más leído del mundo. Por tanto, narraremos la vida de los hebreos basándonos en la Biblia y la tradición oral de esta civilización, el pueblo judío. Abraham, el primer patriarca, fue sucedido por Isaac y luego por Jacob, también conocido como Israel, famoso por su numerosa descendencia. Posteriormente, los 12 hijos de Jacob se convirtieron en los patriarcas de las 12 tribus originales de Israel. Con el tiempo, los hebreos pasaron de ser protegidos por Egipto a ser esclavizados durante 210 años. Su liberación ocurrió gracias a las acciones de Moisés, su encuentro con Ramsés II y el temor inspirado por Dios mediante las 10 plagas de Egipto. Tras escapar de Egipto y sobrevivir a la persecución, deambularon por el desierto por 40 años, durante los cuales recibieron las tablas de la ley, que contenían los 10 mandamientos. Finalmente, los descendientes de las 12 tribus de Israel llegaron a la tierra prometida, Canaán. Sin embargo, esta región era objeto de deseo por tribus vecinas, lo que los llevó a luchar constantemente contra madianitas, amonitas y filisteos. Agotados por los constantes ataques de las tribus vecinas, los hebreos solicitaron a Samuel, el último de los jueces hebreos, un rey fuerte capaz de enfrentar a todas las tribus enemigas. Después de consultar con Dios y recibir advertencias sobre la creación de un estado, Samuel ungió a Saúl como el primer rey de Israel, marcando así el cambio de denominación de los hebreos a israelitas. Como monarca, Saúl destacó por sus exitosas campañas militares contra amonitas, moabitas y filisteos, logrando derrotarlos en numerosas ocasiones. Tras Saúl, David lo sucedió y luego su hijo Salomón, a quien se le atribuyen 3 libros de la Biblia y la construcción del Templo de Salomón en Jerusalén. Después de la muerte de Salomón, el Reino Unido de Israel se dividió en 2, el Reino de Israel en el norte y el Reino de Judá en el sur. A lo largo de cientos de años, ambos reinos fueron constantemente atacados por reinos vecinos hasta caer derrotados. Israel fue vencido por el ejército del emperador asirio, Sargón II, expulsando a los hebreos a otras regiones. A pesar de su prolongada existencia, el reino de Judá compartió el destino de Israel, siendo derrotado por las fuerzas del rey de Babilonia, Nabucodonosor II. No solo fueron derrotados, sino que también fueron llevados a Babilonia. Durante la primera diáspora hebrea, las diferencias entre los hebreos de Judá e Israel se redujeron. Con las conquistas persas, el pueblo hebreo, ahora llamado pueblo judío, regresó a Jerusalén. Se enfocaron en reconstruir el templo y abandonar la beligerancia de las monarquías israelitas anteriores. Aunque intentaron aislarse, enfrentaron invasiones griegas por orden de Alejandro Magno y romanas iniciadas por Pompeyo. Los intentos de sublevación llevaron a la destrucción de Jerusalén y fortalezas judías, resultando en la muerte de más de 2 millones de judíos y la dispersión por África, Europa y Asia. Socialmente, los hebreos fueron una civilización patriarcal, donde el grupo familiar era el núcleo principal y el padre la máxima autoridad en su familia. En este video, exploraremos en detalle la rica y trascendental cultura hebrea, sumergiremos nuestras miradas en los aspectos fundamentales que han dado forma a esta cultura única, desde sus contribuciones religiosas hasta sus prácticas éticas y su impacto en la literatura. A lo largo de este viaje, abordaremos temas clave, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, desentrañando los eventos históricos, los profetas, y las enseñanzas éticas que siguen resonando hoy en día. Bienvenidos a este viaje por la cultura hebrea. La cultura hebrea, cuyos integrantes son conocidos como judíos, dejó una huella profunda en la región de Palestina, que hoy en día constituye el territorio de Israel. Esta tierra, antiguamente llamada el país del Canaán o la tierra prometida, se convirtió en el epicentro de la historia y las creencias de este pueblo. Ubicada en la encrucijada de diversas geografías, Palestina es atravesada por el río Jordán,
que fluye de norte a sur. Este río tiene su origen en el monte Hermón y culmina su trayecto al desembocar en el Mar Muerto, situado a 400 metros bajo el nivel del mar. En las aguas del Mar Muerto, la vida animal y vegetal es prácticamente inexistente debido a la alta concentración de sal y betún. Las orillas del Mar Muerto atestiguan evidencias de una intensa actividad volcánica, la cual, según la tradición bíblica, se vincula con la desaparición de las ciudades de Sodoma y Gomorra. En la antigüedad, la tierra de Palestina se dividía en 3 regiones distintas. Al norte se encontraba Galilea, con Nazaret como su capital. En el centro estaba Samaria, cuya capital era Samaria, y al sur se extendía Judea, con Jerusalén como su capital. Cada una de estas regiones aportaba su propia riqueza cultural y contribuía a la complejidad y diversidad de la civilización hebrea en esta tierra de histórica importancia. Los primeros pobladores que se asentaron en Palestina fueron los cananeos, una comunidad de origen semita. Estos habitantes originales enfrentaron desafíos considerables, ya que estaban constantemente expuestos a los ataques de tribus del desierto que codiciaban sus tierras. Por otro lado, los hebreos o judíos, integrantes de una tribu de la misma raza semita, residían inicialmente en la región de Ur, situada en el valle de Mesopotamia. La vida en esta próspera región proporcionó a los hebreos una base cultural y social enriquecedora, aunque su eventual migración hacia Palestina marcaría un cambio significativo en su historia y destino. El choque entre los cananeos arraigados en Palestina y los hebreos que buscaban establecerse en la tierra prometida, junto con las tensiones derivadas de las incursiones de tribus del desierto, crearon un escenario complejo que influyó en el desarrollo y la identidad de los hebreos a lo largo del tiempo. Este trasfondo histórico contribuyó a dar forma a las narrativas posteriores que rodean la historia de la región y su pueblo. Tras abandonar la región de Ur, los hebreos emprendieron un viaje hacia Siria. Algunas tribus, llevando consigo sus rebaños, avanzaron y se introdujeron en la región de Canaán, recibiendo el nombre de hebreos, que en su significado original indicaba desde allá, el que viene del más allá del Éufrates. En una etapa posterior, aprovechando la conquista de Egipto por los hicsos, una tribu judía se estableció en el delta del río Nilo, permaneciendo en esa región durante un extenso período de 500 años, aunque su situación cambiaría drásticamente después de la expulsión de los hicsos. Tras la expulsión, los israelitas quedaron en cautiverio, sometidos a trabajos forzados y perseguidos por los egipcios. Este periodo de opresión y adversidad se convirtió en un elemento crucial en la narrativa de su liberación posterior, destacando la importancia de la resistencia y la perseverancia en su historia. Las tribus hebreas luego fueron gobernadas por los ancianos, a quienes se les denominaba patriarcas. Durante esta era, el patriarca desempeñaba múltiples roles, siendo la máxima autoridad sobre las personas y los bienes de la comunidad. Además de su función como líder político, el patriarca asumía roles clave, sirviendo como padre, juez, sacerdote y comandante del ejército. Abraham, reconocido como el primer patriarca, tuvo su origen en la ciudad de Ur, ubicada en Mesopotamia. Según el relato bíblico, a la edad de 75 años, Abraham experimentó un momento trascendental al escuchar la voz de Dios, quien le ordenó abandonar su tierra natal, Ur, con el propósito de guiar a su pueblo hacia la tierra prometida, también conocida como el país de Canaán. Este periodo de la historia coincide con una época en la que se producían importantes transformaciones y migraciones en la región de Mesopotamia. La decisión de Abraham de seguir la llamada divina marcó el inicio de una travesía que, según la tradición, tuvo un impacto duradero en la historia y las creencias de los hebreos, consolidándose como un episodio clave en la narrativa bíblica. Jacob, también conocido como Israel, fue el hijo de Isaac y Rebeca. El nombre Israel significa el que lucha con Dios. Después de casarse en Caldea, Jacob se trasladó a Palestina y se convirtió en el padre de 12 hijos, quienes fueron los fundadores de las 12 tribus de Israel. Entre estos hijos, destacaba José, el cual, debido a las preferencias de su padre, generó envidia entre sus hermanos, quienes lo vendieron a mercaderes que, a su vez, lo llevaron a Egipto y lo vendieron a Potifar,
un funcionario egipcio. En Egipto, José experimentó una serie de eventos significativos. Cuando el faraón Apopi tuvo un sueño en el que 7 vacas gordas eran devoradas por 7 vacas flacas, José, con la habilidad de interpretar sueños, explicó que esto representaba 7 años de abundancia seguidos por 7 años de sequía y escasez. Impresionado por la interpretación, el faraón nombró a José como ministro. Cuando llegaron los años de hambruna, José, como administrador, gestionó eficientemente la reserva de alimentos. En un giro de los acontecimientos, los hermanos de José llegaron a Egipto en busca de granos durante la hambruna. Aunque inicialmente no lo reconocieron, José finalmente reveló su identidad, perdonó a sus hermanos y les instó a traer a su anciano padre Jacob a Egipto para establecerlo en las fértiles tierras del delta del río Nilo. Esta reconciliación y reunión familiar marcaron un capítulo importante en la historia de los patriarcas y las tribus de Israel. Los israelitas, en Egipto, experimentaron un aumento en su población que despertó el odio y recelo de los faraones. Sometidos a la esclavitud y trabajos forzados, como la construcción de monumentos imponentes, como templos, palacios y pirámides, así como la creación de caminos, su situación se volvió cada vez más difícil. En este contexto opresivo, surge Moisés como líder destinado a liberar a su pueblo. Según la Biblia, ante el crecimiento de la población hebrea, el faraón ordenó el sacrificio de los recién nacidos. Sin embargo, una mujer de la tribu de Levi, al dar a luz a su hijo, lo escondió en una cesta embreada y lo colocó en el río Nilo, donde solía bañarse la hija del faraón. La princesa encontró al niño, lo rescató y le dio el nombre de Moisés, que significa salvado de las aguas. Cuando Moisés tenía 40 años, Dios se le apareció y le encomendó la tarea de liberar a los hijos de Israel de la opresión egipcia. Moisés lideró al pueblo hebreo en su partida hacia el desierto del Sinaí, en dirección a la tierra prometida. Durante este viaje, Moisés desempeñó un papel fundamental en consolidar el monoteísmo religioso entre los israelitas al recibir los 10 mandamientos de Jehová en el monte Sinaí. Estos mandamientos, que contenían principios éticos y morales, establecieron las bases para la fe y la moralidad del pueblo hebreo, y se convirtieron en una parte fundamental de su identidad y creencias. Este período, también conocido como el afianzamiento nacional, marca el surgimiento de los hebreos como una nación. Después de la muerte de Moisés y bajo la guía de Josué, el pueblo hebreo logró conquistar la tierra prometida, Canaán, que estaba ocupada por otros pueblos. Este logro permitió que la cultura hebrea se estableciera, organizándose en pueblos y ciudades bajo el liderazgo de jueces, quienes ejercían roles militares y religiosos. Es importante señalar que este periodo de los jueces fue caracterizado por un ciclo repetitivo de apostasía, opresión extranjera, arrepentimiento y liberación. A pesar de los desafíos y conflictos, la presencia de líderes carismáticos como los jueces contribuyó a la cohesión y la persistencia del pueblo hebreo en su desarrollo como una nación en la tierra prometida. La figura destacada como una de las primeras juezas en Israel fue Débora, una mujer profetisa. Fue reconocida por su sabiduría y liderazgo, y se volvió famosa por sentarse bajo una palmera, donde los buscadores podían acudir en busca de sus consejos y decisiones. Además de su papel como líder espiritual, Débora también desempeñó un papel activo en la dirección de las fuerzas militares de Israel. Barak, el destacado guerrero de la época, se negaba a emprender la batalla sin la guía y presencia de Débora. Juntos, lideraron a las tropas israelitas contra el poderoso ejército canaanita, que contaba con el respaldo de 900 carros de hierro, mientras que las fuerzas israelitas carecían de este tipo de equipamiento. En la víspera de la batalla, Barak expresó dudas sobre la posibilidad de que los guerreros israelitas se enfrentaran a un oponente tan formidable. Sin embargo, Débora permaneció firme en su confianza. En un giro providencial, una tormenta repentina convirtió el terreno enlodado, haciendo que las carrozas de hierro canaanitas quedaran atascadas, lo que provocó el pánico entre sus filas. La profecía de Débora se cumplió de manera sorprendente, y la batalla resultó en la entrega de Sísera, el líder canaanita,
en manos de los israelitas. Este episodio ilustra la valentía y la sabiduría de Débora, así como la intervención divina que condujo a la victoria de Israel contra un enemigo aparentemente invencible. Gedeón, cuyo nombre significa guerrero poderoso, fue un destacado juez y guerrero en la historia del antiguo Israel. Se le considera uno de los jueces más destacados debido a su valentía y a la magnitud de su campaña militar contra los madianitas, un pueblo enemigo de Israel. Gedeón era hijo de Joás y pertenecía a la tribu de Manasés. La vida de Gedeón se desarrolló después del asentamiento de los judíos en el llano de Ofrá, donde lamentablemente habían adoptado prácticas idolátricas de las poblaciones vecinas. Como castigo por su infidelidad, Yahvé permitió que tribus nómadas, amalecitas y madianitas los atacaran en guerras. En esos conflictos, 2 hermanos de Gedeón fueron asesinados. Ante el arrepentimiento del pueblo y su petición de perdón, Yahvé envió a su ángel para anunciar a Gedeón como el libertador de su pueblo. Gedeón, en un acto de cautela y escepticismo, solicitó una prueba al ángel, quien respondió con un fuego milagroso que consumió un sacrificio. Convencido por la señal divina, Gedeón destruyó el altar de Baal, un dios idolátrico, lo que generó la indignación del pueblo. Joás, el padre de Gedeón, defendió a su hijo ante la crítica del pueblo, argumentando que si Baal era un dios verdadero, él mismo se encargaría de castigar el sacrilegio. A raíz de este evento, Gedeón fue conocido como Gedeón Jerobbaal. La historia de Gedeón destaca por su liderazgo militar y su papel como libertador del pueblo de Israel, marcando un capítulo significativo en la narrativa bíblica de los jueces. La historia de Jefté, hijo de Galaad, es una narrativa con elementos trágicos y compromisos difíciles. Desheredado y expulsado por sus medio hermanos, Jefté se refugió en la región de Tob. Sin embargo, los ancianos de Galaad buscaron su liderazgo en la guerra contra los amonitas, una contienda que ya había comenzado. Jefté aceptó liderar la lucha, pero con la condición de que, después de la victoria, mantendría la posición de liderazgo. Los ancianos aceptaron estas condiciones. Antes de la batalla, Jefté hizo un voto ante Dios, prometiendo que ofrecería como sacrificio al primero que saliera a recibirlo de su casa después de la victoria sobre los amonitas. Jefté logró la victoria con facilidad, pero al regresar a casa, su única hija fue la primera en salir a recibirlo. Aunque Jefté se lamentó y rasgó sus vestiduras al darse cuenta de la promesa hecha, su hija aceptó la situación y le recordó la importancia de honrar su voto. La hija de Jefté pidió un periodo de 2 meses para llorar su virginidad, y al cumplirse este tiempo, Jefté cumplió su voto. A diferencia del sacrificio no realizado de Abraham que fue impedido por un ángel, el sacrificio de Jefté sí se llevó a cabo, aunque no en el sentido literal de la muerte, sino como la dedicación de la vida de su hija a Dios, renunciando así al matrimonio. Esta historia destaca la complejidad moral y las consecuencias de los votos en la narrativa bíblica. Sansón es una figura icónica en la narrativa bíblica, conocido por su extraordinaria fuerza y su papel en la lucha contra los filisteos. Juzgó a Israel durante un periodo de 20 años y fue un nazir, comprometiéndose a abstenerse temporalmente de cortarse el pelo y de consumir vino como parte de su penitencia. Para debilitar a los filisteos, Sansón fingió unirse a ellos y tomó como esposa a Dalila, una mujer filistea. Sin embargo, Dalila descubrió que el secreto de la fuerza de Sansón estaba vinculado a su cabello sin cortar. Después de varios intentos fallidos y ruegos, finalmente logró que Sansón le revelara su secreto mientras dormía y procedió a cortarle el pelo. Como resultado, los filisteos capturaron a Sansón, lo cegaron y lo encarcelaron. Con el tiempo, el cabello de Sansón volvió a crecer, y con él, su fuerza sobrenatural regresó. En un acto final de valentía, Sansón derribó las columnas de un templo durante una ejecución pública, causando el colapso de la construcción y la muerte de todos los que estaban dentro. Esta dramática escena simboliza la redención de Sansón y su sacrificio para liberar a su pueblo del yugo filisteo. La historia de Sansón resalta la complejidad de su personaje,
sus debilidades personales y su papel en la historia de Israel. El tiempo en que apareció Samuel marcó un cambio significativo en la estructura de liderazgo del pueblo judío. Durante aproximadamente 400 años, no había existido un liderazgo central. Cuando Samuel era joven, recorría la tierra impartiendo la ley judía y ofreciendo consejos al pueblo. Sin embargo, a medida que envejecía, su capacidad para continuar desempeñando este papel se veía limitada. Además, sus dos hijos, quienes habían asumido su rol, no eran bien recibidos por la comunidad. Ante esta situación, una delegación fue enviada para solicitar a Samuel que ungiera un rey en su lugar. Le expresaron su preocupación, mencionando que Samuel había envejecido y que sus hijos no seguían sus caminos. La petición fue clara: ahora pues, pon sobre nosotros un rey que nos juzgue, como todas las naciones. Aunque Samuel no quería llevar a cabo esta acción, Dios dio su aprobación y lo guió para encontrar un rey para el pueblo. Así, se cerró el periodo de los jueces. Samuel ejerció como líder durante 13 años, y en los 2 últimos años, lideró al pueblo judío junto con el primer rey, Saúl. Este cambio de liderazgo marcó el comienzo de la monarquía en Israel y fue un punto de inflexión en la historia del pueblo judío. El papel de Samuel no solo incluyó la transición hacia la monarquía, sino también su papel como profeta y juez, que desempeñó un papel crucial en la consolidación de la identidad y la fe del pueblo. El período en el que los hebreos eran gobernados por reyes se conoce como la monarquía hebrea. Este período surgió debido a la necesidad de unificar a las tribus hebreas y defenderse contra sus enemigos, como los filisteos de la costa y los nómadas del desierto. La consolidación de un gobierno monárquico se llevó a cabo mediante un espíritu de solidaridad, unidad religiosa y el influjo de las grandes monarquías observadas en Egipto y Mesopotamia. Saúl, el primer rey de Israel. Saúl fue nombrado rey a petición del pueblo, como se relata en el libro de Samuel en la Biblia. Su gobierno se destacó por la organización de un ejército magnífico que aseguró la paz y las fronteras de la cultura hebrea durante su reinado. Saúl se convirtió en un destacado guerrero, enfrentándose a amenazas externas como los filisteos y los nómadas del desierto. Uno de los momentos más conocidos de su reinado fue su victoria sobre los filisteos en la batalla contra Goliat. Sin embargo, a medida que avanzaba su reinado, Saúl enfrentó desafíos y dificultades, y su relación con Dios se volvió tensa. Aunque inicialmente tuvo éxitos, el reinado de Saúl terminó de manera trágica. Su desobediencia a las instrucciones divinas y su creciente inestabilidad llevaron a que Dios rechazara su reinado, abriendo paso al ascenso de David como el próximo rey destacado de Israel. El rey David, una figura central en la historia bíblica y en el establecimiento del Reino Unido de Israel. Su hazaña más famosa fue derrotar al gigante filisteo Goliat utilizando una honda, lo que lo catapultó a la fama y eventualmente a la posición de rey. David, además de ser un hábil guerrero, fue un rey profeta y es considerado el verdadero creador del Estado hebreo. Fundó la capital del reino en Jerusalén, uniendo religiosamente y políticamente al pueblo judío. Su reinado fue significativo por conducir el Arca de la Alianza a Jerusalén, un acto simbólico de la presencia divina entre su pueblo. Bajo el liderazgo de David, el reino hebreo experimentó un período de expansión y estabilidad. Estableció un poderoso ejército que sometió a sus enemigos, desde los filisteos hasta los amonitas y sirios. La cultura hebrea se extendió desde el río Éufrates hasta el Mar Rojo, aunque Fenicia quedó como una excepción. Aunque su reinado fue generalmente exitoso, David también enfrentó desafíos internos, como las conspiraciones palaciegas y la rebelión de su propio hijo Absalón. A pesar de la trágica muerte de Absalón, David expresó un profundo pesar, y sus poesías, recogidas en los Salmos de la Biblia, reflejan sus emociones y su conexión con lo divino. La sucesión de Salomón al trono después de la muerte de David marcó otro capítulo importante en la historia del Reino Unido de Israel. Durante el reinado de Salomón, los hebreos experimentaron un gran desarrollo material, especialmente en actividades comerciales que enriquecieron la capital y llevaron a la construcción del impresionante Templo de Jerusalén,
un proyecto que se llevó a cabo en 7 años. El templo fue construido, según las indicaciones previas de David, y con la participación de artesanos cananeos y fenicios. Sus muros estaban hechos de grandes bloques de piedra, mientras que los ensamblajes eran de cedro dorado y esculpido, proporcionando una estructura majestuosa y significativa. La disposición del templo comprendía varias áreas, como un recinto de acceso público, un patio o atrio de los sacerdotes, que albergaba un altar para los sacrificios y una fuente de bronce utilizada para las purificaciones, y un santuario dividido en 2 cámaras, una adornada con 10 candelabros de 7 brazos, donde se quemaba incienso, y otra que albergaba el Arca de la Alianza, el sagrado cofre que contenía las tablas de la ley. La construcción del Templo de Jerusalén representó un hito arquitectónico y espiritual en la historia hebrea. Este templo se convirtió en el lugar central de adoración y culto, y simbolizó la presencia divina entre el pueblo de Israel. La grandiosidad y la belleza del templo contribuyeron al prestigio del reino y consolidaron aún más la identidad cultural y religiosa de los hebreos. El cisma que resultó en la división del pueblo hebreo en 2 reinos, el reino de Israel y el reino de Judá, ocurrió después de la muerte de Salomón. Salomón, el hijo de David, gobernó sobre un reino unido, pero sus políticas contribuyeron a tensiones internas que finalmente llevaron a la separación. Una de las principales causas del cisma fue la imposición de altos tributos y el uso de mano de obra forzada por parte de Salomón para llevar a cabo sus proyectos de construcción, incluido el Templo de Jerusalén. Las tribus del norte y del centro, en particular, se sintieron oprimidas por estas cargas económicas y tributarias. Después de la muerte de Salomón, su hijo Roboam asumió el trono. Las tribus del norte, lideradas por Jeroboam, solicitaron a Roboam una reducción en la carga tributaria y una disminución de las demandas laborales. Ante la negativa de Roboam, las tribus del norte se rebelaron y proclamaron a Jeroboam como su rey, estableciendo el reino de Israel. Por otro lado, las tribus del sur, leales a la casa de David, formaron el reino de Judá, con Roboam como su rey. A partir de ese momento, el pueblo hebreo estuvo dividido en 2 entidades políticas separadas, el reino de Israel al norte y el reino de Judá al sur. Esta división persistió hasta que ambos reinos fueron conquistados por potencias extranjeras, Israel por los asirios y Judá por los babilonios. El reino de Israel, que comprendía las 10 tribus del norte después del cisma, fue establecido con Jeroboam como su primer rey. Este reino resultante fue más extenso y, en ciertos momentos, más poderoso que el reino de Judá. La capital del reino de Israel fue la ciudad de Samaria. A lo largo de la historia del reino de Israel, sus soberanos a menudo contraían matrimonio, en algunas ocasiones incluso con princesas extranjeras. Esta práctica llevó a la penetración de nuevas influencias culturales y religiosas en el reino. Además, algunos de los gobernantes del reino de Israel adoptaron políticas religiosas que se apartaban de las tradiciones hebreas y propiciaron la adoración de otros dioses, lo que condujo a un sincretismo religioso y a la proliferación de prácticas consideradas como idolatría desde la perspectiva de la fe hebrea. Este periodo en la historia del reino de Israel estuvo marcado por tensiones políticas internas, conflictos con el reino de Judá y relaciones fluctuantes con las potencias vecinas. La sucesión de gobernantes y las decisiones tomadas por cada monarca tuvieron un impacto significativo en la estabilidad y la identidad del reino de Israel. La historia de este reino culminó con su conquista por parte de los asirios, llevando al exilio de las tribus del norte, y poniendo fin a la existencia independiente del reino de Israel. El reino de Judá, después del cisma que dividió el pueblo hebreo, comprendía las 2 tribus del sur, Judá y Benjamín. Estas tribus se mantuvieron fieles a su rey Roboam, el hijo de Salomón y heredero legítimo del Reino Unido. La capital del reino de Judá era la ciudad de Jerusalén. A diferencia del reino de Israel en el norte, Judá conservó y desarrolló las enseñanzas bíblicas de manera más constante. Jerusalén, con su templo, se convirtió en el centro religioso y político del reino de Judá. A lo largo de su historia, Judá experimentó periodos de reforma religiosa y momentos de fidelidad a la alianza con Dios,
especialmente bajo el liderazgo de algunos reyes piadosos. Sin embargo, el reino de Judá también enfrentó contradicciones internas y desafíos, incluyendo luchas por el poder, influencias extranjeras y momentos de apostasía religiosa. Estas tensiones generaron la aparición de los profetas, figuras que surgieron en ambos reinos, Israel y Judá, para transmitir mensajes divinos, advertencias y llamados al arrepentimiento. Los profetas desempeñaron un papel crucial en la vida de los reinos, confrontando a los líderes y al pueblo con la necesidad de mantenerse fieles a la alianza con Dios y de practicar la justicia y la ética. Sus mensajes abordaban cuestiones morales, sociales y religiosas, y sus palabras dejaron un impacto duradero en la tradición hebrea. A pesar de las contradicciones internas, tanto en Israel como en Judá, el papel de los profetas contribuyó a mantener viva la conciencia religiosa y ética entre el pueblo hebreo durante estos periodos tumultuosos de la historia. Los profetas en la historia hebrea eran hombres de diversas condiciones, y aunque algunos provenían de orígenes humildes, otros tenían diversas experiencias y roles en la sociedad. Eran considerados oradores, inspirados por Dios, y desempeñaron un papel crucial en la defensa de la pureza de la religión hebrea. Vivían en diversas circunstancias, algunos retirados en el desierto y las montañas, dedicados a la meditación y la oración, mientras que otros interactuaban directamente con las tribus, predicando profecías, penitencias y recordando al pueblo sus deberes para con Jehová. Estos profetas anunciaban mensajes inspirados divinamente y a menudo pronunciaban advertencias severas y castigos para aquellos que incumplían los mandamientos de Dios, como se establecen en el Decálogo. Elías, este profeta, acusó al rey Acab de Israel de haber traicionado la religión y profetizó su muerte, quien efectivamente murió a los pocos años en una batalla campal. Un profeta destacado conocido por su confrontación con los profetas de Baal en el Monte Carmelo y por su ascensión al cielo en un carro de fuego. Amos fue un predicador religioso en el sur de Palestina. Fustigó el lujo de los potentados, su corrupción, su avaricia y su crueldad para con los desposeídos. Profeta del reino del norte, Israel, que enfocó su mensaje en la justicia social y la necesidad de actuar con rectitud. Isaías vivió en Judá, exaltó el sentimiento religioso y profetizó la ruina de Samaria y Jerusalén. Profeta que desempeñó un papel importante en el reino de Judá y cuyas profecías incluyen la visión de un Mesías futuro. Jeremías afirmó la universalidad de Jehová y anunció la caída de Jerusalén en manos de Nabucodonosor. Escribió sus famosos versos de dolor y tristeza en su obra denominada Las Lamentaciones. Vivió durante el período previo a la destrucción de Jerusalén y el exilio babilónico, enfocándose en la llamada al arrepentimiento y la advertencia de consecuencias. Ezequiel apareció en la época del cautiverio, en Babilonia. Predicó la fe profunda en Jehová y el retorno del pueblo hebreo a la libertad y el esplendor. Vivió durante el exilio babilónico y cuyas visiones y simbolismos son destacados en el libro de Ezequiel. Daniel, profeta y figura del exilio babilónico, conocido por su interpretación de sueños y visiones, así como por su fidelidad a Dios en la corte babilónica. Estos profetas desempeñaron un papel fundamental en la transmisión de la palabra de Dios y en la guía espiritual y ética del pueblo hebreo en diferentes momentos de su historia. En la antigüedad, Israel sucumbió ante la implacable fuerza del poderoso ejército asirio, que extendió su dominio sobre vastas tierras. Sin embargo, en medio de las sombras de la conquista, resplandeció la llama de la independencia en Judá. A lo largo de más de un siglo, este valiente territorio desafiante logró mantenerse firme, resistiendo los embates de la maquinaria bélica asiria. Judá se convirtió en un bastión de fortaleza y determinación, desafiando las expectativas y escribiendo su propia historia de resistencia ante la amenaza de la conquista. Nabucodonosor, con su poderosa maquinaria militar, sometió al reino de Judá y llevó al cautiverio, en Babilonia, al rey y a las clases altas. La desolación resultante de la destrucción del reino judío dejó una profunda huella en la vida política y en las creencias de los hebreos. Como respuesta a esta adversidad, surgieron diversas sectas entre los hebreos,
cada una con sus propias interpretaciones y enfoques frente a la situación. Los fariseos, destacándose por su postura rigurosa, condenaban cualquier práctica supersticiosa y abogaban por la estricta aplicación del mosaísmo o la ley de Moisés. Por otro lado, los saduceos, también defensores del mosaísmo, divergían en sus creencias al negar la inmortalidad del alma y cuestionar los castigos y premios más allá de la vida. Su perspectiva sostenía que la felicidad se alcanzaba mediante el disfrute de los bienes terrenales. En contraste, los esenios eran pequeñas comunidades que abogaban por la estricta observancia de la ley de Moisés y practicaban una moral extremadamente severa. La llegada de Cristo exacerbó estas diferencias religiosas, dividiendo a la comunidad judía entre aquellos que abrazaron la nueva religión cristiana y los que la resistieron, profundizando así las tensiones existentes. Este período marcó una fase crucial en la evolución religiosa y política de la región, con diversas corrientes ideológicas compitiendo por la adhesión de la población. La diáspora, un proceso de dispersión que marcó la historia judía, se desencadenó durante el gobierno del emperador romano Tito. Este periodo oscuro se originó como consecuencia de una rebelión independentista judía que fue severamente castigada. Tras la conquista y saqueo de Jerusalén, muchos judíos fueron vendidos como esclavos, mientras otros fueron expulsados de su tierra natal, dispersándose por todo el vasto territorio del Imperio Romano. A lo largo de los siglos, los judíos experimentaron una sucesión de dominaciones, desde persas y griegos hasta romanos, árabes, turcos e ingleses. A pesar de estas adversidades políticas, los judíos no lograron recuperar su libertad política. Sin embargo, mantuvieron de manera resiliente su nacionalismo judío a través de una fe profunda, preservando su identidad sin mezclarse con las poblaciones de diferentes orígenes que los rodeaban. Esta historia de dispersión y resistencia destaca la capacidad de los judíos para mantener su cohesión cultural y religiosa a lo largo de los desafíos históricos, convirtiéndose en un testimonio perdurable de su determinación y perseverancia. La transición de los hebreos en la organización económica fue notable cuando se establecieron en las tierras de Canaán. Originarios de un estilo de vida nómada como pastores, experimentaron una transformación al convertirse en agricultores sedentarios. Este cambio marcó un hito en su historia, ya que abandonaron la movilidad pastoral para establecerse y dedicarse a la agricultura. Con el tiempo, muchos hebreos prosperaron económicamente, ascendiendo a la posición de terratenientes, adquirieron tierras y establecieron sistemas agrícolas productivos. Sin embargo, este progreso económico también llevó consigo la introducción de relaciones sociales más complejas, como la presencia de servidumbre y un número significativo de esclavos que desempeñaban funciones diversas en las tierras de estos terratenientes. Esta evolución económica refleja una transición significativa en la forma en que los hebreos gestionaron sus recursos y sociedades, pasando de un estilo de vida nómada a una sociedad agraria más estable y estructurada. La igualdad primitiva entre los hebreos se preservó a través de instituciones como el año sabático, donde cada séptimo año los campos descansaban, y lo que la tierra producía por sí misma se destinaba a los pobres. Además, el año del jubileo, celebrado cada 50 años, no solo implicaba el reposo de las tierras, sino también la devolución de las fincas vendidas y la liberación de los esclavos, restableciendo así la equidad social. El comercio incluía intercambios con Fenicia, donde la tierra proporcionaba trigo, aceite y miel a cambio de madera y productos manufacturados, además de la misteriosa región de Opir, ubicada en la costa de Somalia, África, llegaban oro, piedras preciosas y maderas raras. Especias e incienso, provenientes del reino de Saba en Arabia, se importaban a Palestina y luego se distribuían en Egipto, Siria y Fenicia, estableciendo conexiones comerciales sólidas entre Palestina y Tiro, la prominente ciudad fenicia que dominaba el Mediterráneo. Los hebreos realizaron contribuciones fundamentales al mundo, especialmente en el ámbito religioso, cuyos legados perduran hasta hoy. Entre estos aportes destacan el monoteísmo, la Biblia y el Decálogo. El monoteísmo, la creencia en un único Dios universal llamado Jehová,
fue una convicción arraigada en la larga evolución religiosa del pueblo hebreo. Moisés desempeñó un papel crucial en la cristalización y promoción del monoteísmo durante sus 40 años de vida errante en el desierto después del Éxodo. La Biblia, compuesta por libros sagrados o sagradas escrituras del pueblo judío y de las religiones cristianas, es considerada la obra más hermosa de la humanidad debido a su profundo contenido religioso, filosófico y literario. Se divide en dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento relata la historia, civilización y cultura del pueblo hebreo, considerado el elegido de Dios y depositario de sus promesas mesiánicas de salvación del mundo. Incluye el Pentateuco, que abarca desde la creación del mundo hasta la recepción de la ley de Moisés. También comprende los libros proféticos, que detallan las predicciones de los profetas, y los hagiógrafos, que son obras de carácter religioso, moral y poético. Además, el Talmud, escrito por los judíos varios siglos después del cautiverio, desempeñó un papel crucial en afirmar y conservar las creencias judías amenazadas por el contacto con extranjeros. En conjunto, estos aportes han dejado un impacto duradero en la cultura y la espiritualidad a nivel global. El Decálogo, por otro lado, contiene las 10 normas o mandamientos, según la tradición bíblica, entregados a Moisés en el monte Sinaí. Estos mandamientos son fundamentales en la ética y la moral judeocristiana, proporcionando pautas para la conducta y la relación con Dios y los demás. La cultura hebrea florece con una esencia única que ha tejido su historia a través de las eras. En su núcleo palpita una espiritualidad arraigada en la reverencia por la vida y una conexión profunda con lo divino. La familia se erige como un pilar, vinculando generaciones con fuertes lazos de amor y tradición. El respeto por la sabiduría se refleja en la veneración por el conocimiento y el aprendizaje, valores que han perdurado a lo largo del tiempo. Si este recorrido por la fascinante historia de la cultura hebrea te ha dejado intrigado o te ha brindado nuevas perspectivas, te invito a dejar tus comentarios y compartir tus reflexiones. No olvides darle like, suscribirte para más contenidos y activar la campana de notificaciones. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las complejidades de la historia. Hasta la próxima aventura histórica.